Perú, 26 de febrero de 2026. Los temas principales que vamos a tratar son los grandes movimientos de integración financiera y gasto en infraestructura, la estricta fiscalización del Estado en áreas como el transporte y la salud, y finalmente, las fascinantes microhistorias legales que revelan cómo se organiza la vida cotidiana de los ciudadanos. Empecemos el debate. Ujú. Y para quienes nos escuchan, el objetivo de esta inmersión profunda es analizar cómo el pulso de un país no solo se mide en titulares de periódicos o en los grandes discursos políticos. Claro, no se mide solo ahí. Exacto. Se mide en el latido burocrático, legal y económico de sus registros oficiales del día a día. O sea, la pregunta central de este análisis es, ¿qué nos dice la burocracia sobre hacia dónde va una sociedad? Es una perspectiva, fundamental. Muchas veces se subestima todo este lenguaje administrativo, ¿no? Se le considera frío, distante, a veces simplemente aburrido. Totalmente aburrido para la mayoría. Sí, pero en la práctica es el esqueleto normativo que sostiene toda nuestra modernidad. Si quienes nos sintonizan buscan entender la anatomía real de una economía, no hay mejor herramienta que observar estos movimientos legales diarios. Nos revelan sin filtros cuáles son las prioridades del Estado y, fíjate, también los obstáculos cotidianos de la gente. A ver, vamos a desempacar esto, empezando por el tablero macroeconómico. Porque vamos desde las altas finanzas hasta las aulas de primaria. Hay un aviso enorme del grupo BBLSAA, es decir, la Bolsa de Valores de Lima. Ajá, el movimiento corporativo. Ese mero. Están convocando a una junta para aprobar lo llaman una integración corporativa. Y el objetivo es la creación de una institución de compensación y liquidación de valores. Esto va a actuar como una entidad de contraparte central en Perú. Palabras mayores. Y los actores involucrados son Holding Bursátil Regional S.A. y Nuam Internacional S.P.A. O sea, para quienes no están metidos en el mundo bursátil todos los días, ¿qué significa realmente este movimiento en el tablero? Lo fascinante de esto es lo que representa en términos de pura confianza y seguridad a nivel regional. Una entidad de contraparte central actúa, digamos, como un árbitro y un seguro de vida al mismo tiempo. ¿Cómo así un seguro de vida? Imagina que esta entidad se coloca justo en el medio entre el que compra y el que vende acciones. Si una de las partes de repente quiebra o simplemente no cumple, esta entidad absorbe el impacto. Claro, garantiza que la operación no se caiga. Exacto. Mitiga el riesgo de contagio. Y al mencionar a Nuam Internacional S.P.A., estamos hablando de integrar los mercados bursátiles de Chile, Colombia y Perú. No es solo un trámite para cambiar un logo, es un paso gigante hacia la unificación financiera en la región. O sea, la idea es hacer que la piscina de inversión se vea mucho más grande. En lugar de que un fondo extranjero vea 3 mercados pequeñitos y fragmentados, ahora ven un bloque sólido. Así es. Al mitigar riesgos con esta contraparte central, traes capitales que de otra forma ni nos mirarían por considerarnos, no sé, muy riesgosos o sin liquidez. Es la riqueza estructurándose allá arriba, en las altas esferas. Pero, y aquí hago la transición, tenemos la otra cara de la moneda económica. El terreno físico. Exactamente. ¿Cómo se mueve el dinero del Estado en la infraestructura pública? Mientras en Lima diseñan esta arquitectura bursátil, en el Cusco hay un proyecto oficial. Es el mejoramiento de la institución educativa número 50905 de nivel primario. Esto es en Guaylabamba, en la provincia de Urubamba, Cusco. Y el presupuesto no es un detalle menor. Para nada. Supera los 12.4 millones de soles. Para ser exactos, son 12.493.252 soles con 91 céntimos. Así de precisos. Es que esa exactitud hasta el último céntimo es la marca de agua de la administración pública. Si uno revisa el desglose, ves que más de 11.800.000 van para la obra física, los ladrillos, y más de 616.000 soles son exclusivamente para la supervisión. Claro, para asegurar que la plata efectivamente se convierta en aulas. Y esto nos conecta a los dos polos que mencionabas. Por un lado tienes las altas finanzas en Lima, y por el otro una escuela de 12 millones en Cusco. Son dos caras de la misma moneda económica. El capital estructurándose por un lado y el gasto público ejecutándose por el otro, generando trabajo local y moviendo la logística de toda una provincia. Pero claro, el Estado no solo pone la plata, también vigila, y vigila de cerca. Aquí es donde la cosa se pone verdaderamente interesante. Pasamos a la maquinaria del orden, la fiscalización.
La famosa mano dura. Tal cual. La cantidad de procedimientos administrativos sancionadores es brutal. Y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, específicamente la Sutran, no deja pasar ni media. Ni media. Tenemos el caso de empresas como Express Turismo Inambar y Masuco SA y Pool Service EIRLL. Y la sancionan por algo bien particular: no pagar la tasa por derecho de concesión postal. Y eso, fíjate, es un detalle que te explica cómo funciona la economía real. En nuestra región, con esta geografía tan compleja, los buses interprovinciales no solo mueven gente. Son las venas del comercio. Exacto. Son, de facto, las agencias de mensajería del país. Llevan la encomienda, el documento urgente, el repuesto. Claro, si necesitas que una caja llegue a Masuco mañana, no vas al correo, vas al terminal de buses. Así es, y al exigirles esta tasa postal, el Estado está formalizando esa realidad. Les dice, bueno, operan como correo, entonces tienen que tributar y regularse bajo esas normas, no solo como transporte de pasajeros. Pero la lupa no se queda solo en las empresas de buses. Si conectamos esto con el ciudadano de a pie, hay listas gigantescas de edictos de la Sutran contra personas naturales. Sí, las notificaciones públicas. Ves nombres al azar, un Ciesquen y Nonan Santos, o el caso de Vanessa Rosalía Zurita Jiménez, que aparece acumulando múltiples infracciones. Parece que el brazo del Estado tiene mucha paciencia, pero no se olvida de ti. Si conectamos esto con el panorama general, nos damos cuenta de por qué el Estado hace esto. Es el último recurso de la ley. Cuando los inspectores no te encuentran en tu casa o los canales normales fallan, te publican en el diario oficial. Te exponen en la plaza pública digital. Digamos que sí. Y con eso te dan por notificado. Demuestra que la burocracia puede ser lenta, muy lenta, pero eventualmente, cuando quieras renovar un brevete o hacer un trámite, esa multa te va a estar esperando. Te alcanza porque te alcanza. Y fíjate que esto también pasa en la salud. Hacemos el puente hacia la Dirección de Redes Integradas de Salud, la DIRIS Lima Este. El escrutinio a los negocios. Exacto. Su Dirección de Medicamentos, Insumos y Drogas está notificando a negocios de barrio. Vemos el caso de la botica Bifarma o la botica J&N. Los tienen bajo la lupa. Y esto nos plantea, un debate sobre qué significa vivir en una sociedad moderna. Para quienes nos escuchan, a veces olvidamos que la modernidad implica vivir bajo un escrutinio constante. Una vigilancia total. Desde cómo envías un repuesto en un bus interprovincial hasta la pastilla que compras en la farmacia de la esquina. El dueño de esa botica de barrio seguramente siente esta fiscalización como una avalancha burocrática enorme. Claro, un dolor de cabeza diario. Pero desde el lado del Estado es salud pública. Tienen que garantizar que no haya medicinas adulteradas o mal almacenadas. Es una fricción constante, pero es el precio de la seguridad ciudadana. Totalmente. Pero a ver, esta red de reglas atrapa a todos, incluso a los que uno pensaría que viven al margen. Y aquí introduzco un dato curioso para cambiar un poco el tono. A ver, cuéntame. Hay una convocatoria oficial para una asamblea general en La Victoria, Lima. ¿De quién crees? Del Club Harley Davidson del Perú. ¡Qué maravilla de contraste! ¿Verdad que sí? Están convocando para elegir a su nuevo Consejo Directivo 2026-2028. Claro, uno asocia a las Harleys con la rebeldía, la ruta abierta, el cuero, cero reglas. Cero corbatas. Exacto. Pero la realidad es que cualquier pasión, por más rebelde que sea, necesita estructura formal y legal para existir en sociedad. Necesitan cuadrar cuentas, elegir directivos y registrarlos oficialmente. La rebeldía también paga impuestos y lleva libros de actas. Definitivamente. Y hablando de trámites cotidianos, llegamos a lo que para mí es el núcleo del tejido social. Los famosos edictos clasificados. El efecto mariposa de un error ortográfico en la administración pública. La rectificación de partidas. Esas historias son increíbles. Es la agonía pura. Tenemos el caso real de Patricia Jesús Carpio Calle. Ella está en un proceso legal solo para arreglar el nombre de su mamá. Originalmente le pusieron Petronila Nelly, y ella necesita que diga simplemente Petronila. O sea, un error de tipeo de hace décadas y hoy es la ciudadana la que tiene que gastar tiempo, plata y abogados para demostrar que sigue siendo hija de su madre. Esto nos lleva a una pregunta crucial sobre la asimetría de poder. El funcionario comete un error con un teclado, pero es la persona la que carga con el castigo de arreglarlo.
Para el sistema, tu identidad es código binario. ¿Coincide o no coincide? Y si no coincide, tu vida se paraliza. Claro. No puedes cobrar una herencia, no puedes afiliar a tu madre a un seguro, te quedas en el limbo. Y hay un caso peor, fíjate. Rosana Elizabeth Baute Peñalosa está intentando rectificar el acta de nacimiento de su hijo Aarón. ¿Sabes qué le pusieron en el documento de identidad de la madre? A ver, sorpréndeme. El registrador, en lugar de poner carnet de extranjería, escribió literalmente «Di del extranjero». No te puedo creer. Así como lo oyes. «Di del extranjero». Se comió la J, inventó una sigla. Y años después esa madre tiene que hacer un juicio para corregir semejante barbaridad. Es el costo silencioso de la ineficiencia, pero un costo altísimo para las familias. Y hablando de familias, fíjate el otro gran tema que inunda los registros, las sucesiones intestadas. Claro, el ¿qué pasa cuando alguien fallece y no dejó los papeles en regla? El altísimo volumen de avisos es alarmante. Ves casos en Trujillo, en Lima, en Arequipa, cientos de personas falleciendo sin dejar testamento. Que nuestra cultura latinoamericana es casi tabú, ¿no? Sientes que si firmas un testamento estás llamando a la muerte. Es pura superstición, así es. Pero sociológicamente nos grita que hay una falta enorme de cultura de planificación patrimonial. Y el resultado es que el Estado tiene que intervenir, aplicar fórmulas genéricas y muchas veces se desatan guerras familiares que se habrían evitado con un papel. Totalmente innecesarias. Y finalmente, para cerrar el tema del patrimonio, tenemos la pelea por reclamar el espacio. La prescripción adquisitiva. Exactamente. Está el edicto de Giuseppe Alessandro Canepa Sosa en Yanaguara, Arequipa. Él está formalizando la propiedad de un terrenito de 200 metros cuadrados. Se cuida el espacio y décadas después llega el título de propiedad. La ley, al final, tiene que ceder ante la realidad social y reconocer a quien ha vivido y mantenido esa tierra. Entonces, ¿qué significa todo esto en el fondo? Hemos visto la sociedad como una mezcla gigantesca. Por un lado, integraciones corporativas moviendo miles de millones entre 3 países, y por otro, una señora peleando porque un burócrata escribió extranjero sin la letra J. Yo creo que detrás de toda esta frialdad del lenguaje burocrático y legal se esconde la verdadera naturaleza humana. O sea, nuestras empresas buscando alianzas, nuestros vehículos recorriendo rutas infinitas, nuestros errores absurdos de tipeo, nuestras pasiones como el club de motos y nuestros miedos a dejar un testamento. Es la vida humana palpitando debajo de miles de notificaciones legales. Una radiografía perfecta de lo que somos. Así es. Y si nuestra huella en este mundo se mide por todos estos infinitos registros legales, desde multas hasta correcciones de nombres, yo me pregunto y dejo esta idea completamente nueva para que la audiencia reflexione por su cuenta. A ver. ¿Qué pasará en el futuro cuando la inteligencia artificial asuma la gestión completa del Estado? ¿Desaparecerá el error humano como el DIRI del extranjero? ¿O simplemente seremos víctimas de errores algorítmicos invisibles y mucho más difíciles de corregir? Esa es la gran interrogante que nos espera a la vuelta de la esquina. Ha sido un análisis verdaderamente fascinante de inicio a fin. A toda la audiencia, gracias por acompañarnos en esta inversión profunda. Hasta la próxima.